Hola a todos, en este video vamos a ver un par de conceptos relacionados con el campo eléctrico, que son la densidad de flujo eléctrico y el flujo eléctrico, y cómo estos nos van a llevar a la primera de las ecuaciones de Maxwell, la ley de Gauss. Bueno, vamos a empezar una vez. Densidad de flujo eléctrico. ¿Cómo empezó esto? Miren, por ahí de la década de los 30 del siglo XIX, Michael Faraday estaba interesado pues en saber cómo interactuaba el campo eléctrico con algunos materiales, especialmente los aislantes, que después vamos a llamar o vamos a conocer como dieléctricos. Bueno, en uno de esos experimentos lo que él hizo fue lo siguiente. Miren, tenía una esfera metálica, la cargó electrostáticamente con un valor de carga Q1 conocido por él. Alrededor de esta esfera colocó él un material aislante, X material aislante, varios en realidad, bueno, ahorita sea uno, material aislante. Luego, alrededor de todas esas dos esferas, de esos dos materiales, colocó otra nueva esfera conductora metálica. Las cubrió, que cubrió tanto a la esfera cargada como al material aislante. Después, él las quitó y midió la carga que tenía en las esferas. Se dio cuenta que la carga total de la esfera exterior era igual en magnitud a la carga positiva de la carga interior. Es decir, en la carga interior tenía un valor de una carga Q1, llamémoslo así, y en la carga exterior tenía un valor de carga menos Q1, ese mismo valor, pero de signo negativo. Es decir, y lo mismo lo hizo para diferentes materiales. Él concluyó que había un tipo de desplazamiento del flujo eléctrico, un tipo de desplazamiento desde la carga eléctrica, desde la esfera interior a la exterior, el cual, independientemente del medio, a este flujo, él lo conoció, lo denominó como flujo de desplazamiento o simplemente flujo eléctrico. Es uno de sus experimentos de Faraday. Veía, les repito, cargaba la esfera, la recubría con un material aislante, luego cubría con otro una segunda esfera, obviamente forma de cascarón, para después poder sacar ambas, todo el material que tenía ahí, y se dio cuenta de que la carga que tenía en la exterior era la misma que en la interior, pero de signo negativo, sin tener realmente un contacto físico. Por lo tanto, llegó a la conclusión de que había un cierto desplazamiento de flujo eléctrico de la carga interior hacia la exterior, y se dio cuenta pues, de que una carga positiva mayor en el interior inducía una correspondiente carga negativa mayor en la carga exterior. Es decir, si por ejemplo aquí tenía 3 coulombs, aquí afuera debería tener menos 3. Si aquí tenía menos 10, perdón, 10, aquí tenía menos 10. Es decir, había esa proporcionalidad. Hay una proporcionalidad directa entre el flujo eléctrico y la carga de la esfera interior. El valor de esta proporcionalidad en el sistema internacional es unitaria, porque recuerden, para quitar, es una proporcionalidad, el flujo que hay eléctrico aquí en este medio es proporcional a la carga. Para quitar una constante de una proporcionalidad necesitamos una constante y ya tenemos una igualdad. En el sistema internacional de unidades va a ser de 1. Si el flujo eléctrico se denota por esta letra ¿sí? Y la carga total de la esfera interior Q, entonces el flujo es igual a la carga. El que usemos la constante unitaria nos va a facilitar mucho la existencia. Sin duda hay otras constantes que nos hubieran ayudado a quitar la proporcionalidad, pero para facilitar nuestra existencia, todos los libros lo utilizan como uno. El flujo eléctrico se mide en coulombs. En la superficie de la esfera interior, phi de flujo eléctrico son producidos por la carga Q, como lo que mostramos hace ratito. En la superficie de esta carga interna, phi de flujo eléctrico es producido por la carga que tenga dicha esfera, distribuidos uniformemente sobre una superficie esférica, es decir, sobre esa área. El área de la esfera sabemos que es 4pi r al cuadrado. Entonces toda esta carga está distribuida entre la esfera, que tenemos la carga entonces distribuida metros cuadrados. Tenemos una densidad de flujo en esta superficie dada por phi, 4pi
R cuadrada o simplemente Q 4 pi R, dada que la constante de proporcionalidad es 1. La densidad de flujo eléctrico medida en coulombs por metro cuadrado se le asigna la letra D. De esta densidad de flujo eléctrico la vamos a conocer con la letra D. Si la esfera interior, si esta esfera interior la comenzamos a hacer más chiquita, pero mantiene la misma carga, en el límite se va a convertir en una carga puntual. No obstante, la densidad de flujo eléctrico en un punto a R metros de la carga puntual sigue siendo lo que teníamos en este valor, la carga entre la superficie. ¿Por qué? Porque estoy manteniendo la carga, lo estoy haciendo más chiquito, pero al mantenerse la carga, pues el flujo se mantiene exactamente igual y por lo tanto pues tenemos que el flujo por una carga puntual viene dada por esta expresión. Comparando este resultado con el campo eléctrico debido a una carga puntual, vemos que es esta. En los videos pasados vimos que el campo eléctrico debido a una carga puntual es Q 4 pi epsilon 0 R cuadrada entre A por el vector unitario. Es lo que tenemos aquí. ¿Cuál es la diferencia? Que para obtener esta densidad de flujo simplemente multiplico por una constante que en este caso es la permitividad del espacio libre y ya tengo la relación, una expresión muy importante que me relaciona campo eléctrico con una densidad de flujo eléctrico, ¿ok? Para una distribución de carga volumétrica general, el campo eléctrico, como vimos en los videos pasados, es la densidad de flujo multiplicada por el diferencial de volumen, la integral, bueno, 4 pi epsilon 0, recuerda. Entonces el flujo, la densidad de flujo viene dada por esta expresión que tenemos aquí. Hagamos pequeños ejercicios fáciles, sencillos, son de simple deducción. Miren, tenemos una carga puntual de 25 microcoulombs localizada en el origen. Calcule el flujo eléctrico que pasa a través de, inciso A, la porción de la esfera con radio igual a 20 metros, limitada por teta de 0 a pi y phi de 0 a pi medios, perdón. La superficie, en el inciso B, la superficie cerrada ρ igual a 0.8 metros y z igual a más menos 5 metros y C, el plano z igual a 4 metros. Bueno, es pura deducción, ni siquiera necesito la fórmula, compañeros, porque me pide el flujo. Es en el origen yo tengo una carga Q. Esta carga es de 25 microcoulombs. Por toda la esfera que está encerrando esta, tengo un flujo, dada la proporcionalidad que tenemos, de 25 microcoulombs, pero el problema me pide que nada más es una porción. ¿Cuál? Una porción que va de un radio de 20 metros y en donde teta va desde 0 a pi. Si recuerdan sus coordenadas esféricas, teta se va con respecto al eje z, es de aquí a acá, es decir, aquí tenemos una mitad de la esfera, y phi es de 0 a 2 pi, y phi, si recuerdan, se mide con respecto al eje x, y es desde aquí hasta acá, y tengo 2 phi, pero nada más me pide un de 0 a pi medios, es de aquí hacia acá, bueno, hasta acá, perdón, y entonces nada más tengo una cuarta parte de esa esfera. Entonces el flujo eléctrico lo multiplico por una cuarta parte, que es lo que me pide el problema, y pues nada más por esa región, pues simplemente están pasando 6.25 microcoulombs de flujo eléctrico. Para el inciso B me dice que está en una superficie donde, dadas las coordenadas dado los valores que me da, pues deduzco que es un cilindro con radio ρ, desde z igual a 5, de menos 5 a 5 y obviamente 2 pi, es decir, toda la superficie, todo el flujo eléctrico que está encerrado aquí, sale por superficie 1, digámoslo así, y el flujo que sale es de 25 microcoulombs, por aquí, la suma de todo el flujo que sale por esta superficie, por esta o por esta cara del cilindro, es igual a 25 microcoulombs. Para el inciso C, me dice que había un plano ubicado en z igual a 4 metros, infinito. Tengo aquí la carga va, veámoslo de esta manera, hacia arriba, va a producir el flujo eléctrico hacia arriba y hacia abajo. Me pide el flujo que está cruzando este plano, pues es la mitad, porque la mitad viene para arriba y la mitad del otro flujo viene para abajo, y nada más nos importa la parte que cruza este plano, que es la mitad del que produce la carga. Entonces la superficie que cruza es la mitad, un medio, 25 microcoulombs. Bueno, otro ejercicio. Encuentre la densidad de flujo eléctrico en coordenadas cartesianas
en el punto P 6, 8 menos 10 metros, causado por inciso A, una carga puntual de 30 microcoulombs en el origen, inciso B, una línea de carga uniforme ρL igual a 40 microcoulombs por metro en el eje Z, y C, una superficie cargada con una densidad uniforme ρds de 57.2 microcoulombs metros cuadrados en el plano X igual a 9 metros. Bueno, solución. Para la carga puntual, la densidad de flujo eléctrico es la carga, 4pi la distancia entre el punto donde está la carga al punto donde quiero conocer la densidad de flujo, y por el vector unitario. Bueno, el vector unitario podemos sacarlo, sabemos que es la magnitud del vector de posición. Para este caso, bueno, la distancia que hay entre esos dos puntos, que como es el origen y es un punto P, pues realmente nada más con conocer la posición del punto P es más que suficiente. 6 a X, 8 a Y, menos 10 a Z. La magnitud, pues es simplemente el cuadrado de cada una de las componentes, raíz, y nos da esto que tenemos aquí. O, visto de esta manera, también lo puedo expresar así. Lo suelo expresar yo de esta manera, más que esta. Bueno, entonces sustituimos valores, 30 microcoulombs, 4pi, raíz de 200 al cuadrado, por el vector unitario que tenemos aquí. Y entonces, ya al hacer la sustitución de los valores, hacer la operación, nos da 11.9366 por 10 a la menos 6 por el vector unitario. Y ya la densidad de flujo, 5.0642 AZ por 6.7523 AY menos 8.4404 AZ microcoulomb sobre metro cuadrado. No se les olviden las unidades de la densidad de flujo eléctrico. Coulomb sobre metro cuadrado. Inciso B. Si yo conozco que el campo eléctrico producido por una línea de carga viene dado por esta expresión, y conozco que la relación del flujo eléctrico con el campo eléctrico me la da esta, pues simplemente puedo deducir el flujo eléctrico producido por una que es densidad de carga lineal, pues de esta manera. Es básicamente la misma expresión. Hemos eliminado el epsilon 0. Bueno, entonces necesito yo conocer la distancia entre el punto donde quiero conocer la densidad de flujo y, en este caso, la línea de carga que me produce dicho flujo. Entonces, como es este ROM, simplemente la distancia entre esos dos puntos, donde X0 y Y0 son los puntos donde está la línea de carga, y los otros, el E1, X1 y Y2, son el punto donde quiero yo conocer el campo. Sustituyo los valores, me da que la distancia del ρ es igual a 10. Entonces necesito también el vector unitario, 6ax más 8y entre 10, y me da esto que tengo aquí. Hago la sustitución de los valores, 40 microcoulomb, 2pi, la distancia, el vector unitario, simplemente me resulta esto que tengo aquí, 381.9712 AZ más 509.2958 AY nanocoulombs sobre metro cuadrado. Nunca se les olvide las unidades, ni los factores milis, micros, nanos, picos, etc, etc. Ok, el inciso C me dice que me pide el campo debido a la densidad de flujo debida a una carga superficial como la que tengo aquí. Yo sé que el campo debido a una superficie plana como la que tengo aquí está por ρ de S, 2pi, epsilon 0 por el vector unitario normal a esa superficie. Entonces puedo hacer la deducción de que la densidad de flujo simplemente es la densidad de carga superficial entre 2 por el vector unitario. Hago la sustitución y vean, yo quiero conocer, me dice que el plano está en X9 y el punto está por acá. Está por acá X menos 6. Recuerden, a ver, déjenme recordar bien el punto. X menos 6, 8 y 10. Bueno, por aquí está menos 8 y por acá está menos 10 para abajo. Está por aquí el punto P. Está detrás del plano. Recuerden que les dije, si yo tengo aquí el plano, el vector normal a esta superficie es, para el positivo, es el que sigue la dirección de hacia el más infinito. El punto está en la dirección contraria, en la dirección hacia acá, donde dicho vector se dirigiría hacia el menos infinito, por eso sería negativo. Y simplemente es esto que tengo yo aquí. Menos 28.6 AX microcoulomb sobre metro cuadrado. Esto nos va a llevar ya de la mano a lo que es la ley de Gauss. Los resultados de los experimentos con las esferas concéntricas podemos resumirlo en una ley experimental que dice
que ya vimos en el primer video, pero que aquí vamos a hacerlo más formal. El flujo eléctrico que pasa a través de cualquier superficie cerrada es igual a la carga total encerrada por esa superficie. Algo importante, Gauss entre comillas, solo sí, porque eso tampoco no es como que vamos a menospreciar a Gauss, solo proporcionó la forma matemática de este enunciado, no la ley en sí. Bueno, entonces es esto lo que me quiere decir la ley de Gauss. Si yo tengo una carga, o un conjunto de cargas, o una densidad de carga superficial, lineal, como las que vimos aquí, el flujo que atraviese esta superficie, yo la encierro en una superficie de cualquier tamaño, de cualquier forma, etc. El flujo que atraviesa esta superficie es igual a la carga total encerrada por dicha superficie, sin importar su forma, sin importar su tamaño, como lo acabamos de ver en los siguientes ejemplos. Bueno, hagamos el análisis. Miren. En todo punto sobre la superficie, el vector de densidad de flujo eléctrico D tiene algún valor de S, porque voy a tener un vector normal a esa superficie y la dirección del flujo. Pueden o no pueden estar iguales, pero pues a lo mejor más probable es que no. Y entre estas dos me van a formar un ángulo. Este es el flujo y este es el vector normal hacia la superficie. Ok, en cualquier punto P, un pequeño elemento de superficie, este que tengo aquí, un pequeño elemento, y DS forman un ángulo θ con este delta de superficie. El flujo a través de delta S es entonces el producto de la componente normal de DS, la densidad de flujo y la densidad de superficie, el flujo que está atravesando este pequeño elemento. Delta de flujo, este pequeño delta flujo, delta phi, flujo eléctrico que atraviesa delta S, es igual a la componente normal del flujo eléctrico multiplicado por esa superficie, o expresado de esta manera, ds coseno de θ ds, que esto es un producto punto que tenemos aquí, ds de. Ok, entonces el flujo total que pasa a través de la superficie cerrada se obtiene sumando las contribuciones diferenciales que cruzan cada elemento de superficie. Tengo mi superficie. Si ya conozco yo cuál es el flujo que atraviesa un pequeño elemento y quiero conocer el flujo que me atraviesa toda la superficie, ¿qué es lo que hago? Sumo todos esos pequeños elementos de superficie que son diferenciales. ¿Qué es esa suma? Pues es una integral. Esos pequeños elementos diferenciales de flujo que ya vimos hace ratito, que ese flujo era igual de S por octopunto, el diferencial de superficie, o expresado de esta manera, la integral de la superficie cerrada de S por el producto punto de S es igual a la carga contenida dentro de esa superficie. La carga encerrada puede componerse de varias cargas puntuales, de una línea de carga superficial, una línea de carga, una carga superficial, una distribución de carga volumétrica, y por lo general se hace más útil expresarlo de esta manera, como una densidad de carga volumétrica de manera ya más general. Esta expresión que tengo aquí, y teniendo en cuenta que la densidad de flujo eléctrico es igual a ε0 por el campo eléctrico, pues también se puede expresar así como la vimos en el primer video de las ecuaciones de Maxwell. La integral del campo eléctrico multiplicada por el producto punto del vector normal de la superficie que está atravesando es igual a 1 entre ε0, que esto es la carga Q. ¿Ok? Ambas me dicen lo mismo, quizás expresada en diferentes términos, densidad de flujo o campo eléctrico. Hagamos un ejercicio. Miren, sea la densidad de flujo R a R en dirección a R entre 3 nanocoulomb sobre metro 4 en el espacio libre, en inciso A, encontrar el campo eléctrico en R igual a 2 metros. B, encontrar la carga total dentro de la esfera igual a R 2 metros. C, encontrar el flujo eléctrico total que sale de la esfera con R igual a 3 metros. Este es un flujo eléctrico dado en coordenadas cartesianas, por la forma que tenemos aquí coordenadas esféricas, no cartesianas, que en coordenadas esféricas R, vector a R, que tenemos aquí. Bueno, entonces, el flujo lo tenemos aquí. Me lo está dando el problema. R entre 3, dirección a R, nanocoulomb sobre metros cuadrados. Sabemos que el flujo es igual a ε0 por el campo eléctrico. Por lo tanto, el campo eléctrico es el flujo entre
la permitividad del espacio libre. Entonces el campo eléctrico R3 simplemente divido y me da R3 epsilon 0 a R por 10 a la menos 9, pues porque tengo aquí nanocoulombs. Entonces simplemente sustituyo el valor que me pide el problema de R igual a 2 metros, lo sustituyo y me queda 7.5299 volts sobre metro. Fácil. El segundo inciso, el inciso B, me pide encontrar la carga dentro de la esfera. Bueno, la carga dentro de la esfera viene dada por esta expresión, densidad de flujo por el diferencial de superficie que tengo ya ahí. La densidad de flujo es R3AR por 10 a la menos 9. Nuevamente, vamos a hacer primero el producto que tengo aquí, diferencial el flujo por el producto punto de diferencial de superficie. El diferencial de superficie viene dado por esta expresión. ¿Cómo lo saqué, profesor? Nuevamente, con este. Tengo un pequeño elemento, muy pequeño elemento de superficie. Está en dirección R, en dirección hacia acá. Entonces la que va a cruzar es esta partecita que se ve aquí. Si no, vayan a su libro de cálculo vectorial que más confianza le tengan para que vean estos pequeños elementos de superficie. Bueno, créanme que da este valor, si no alcanzaron a verlo, de ese R seno de teta, R cuadrada seno de teta, diferencial de phi en dirección a R. Y entonces hacemos el producto de la densidad de flujo por el diferencial de superficie y nos va a quedar esto que tenemos aquí. Y estos AR por AR, o sea, estos, aquí está. Esto se hace la unidad y me queda simplemente ya la integral de esta forma. No es que desaparezcan así nada más, porque como si los vectores unitarios de dirección que tengo aquí, ¿no? Tienen su razón de ser. Bueno, entonces me da la esfera, pues la esfera va para teta de 0 a pi y para phi de 0 a 2 pi. Tengo ya los valores de integración. Procedo a hacer la integral. Primero hice con respecto a teta, me dan con respecto a teta menos coseno, límites de 0 a pi. Hacemos la sustitución. Bueno, aquí ya tengo la sustitución de los límites. Me va a dar como resultado 2r cúbica entre 3 por 10 a la menos 9. Ahora hago la integral con respecto a phi. Me va a dar 2r cuadrada entre 3. Phi desde menos 2 pi, perdón, desde 0 a 2 pi. Hacemos la evaluación de los límites y me queda 4 pi r cuadrada. 3 por 10 a la menos 9. De manera general, entonces ya si quiero que me dice el problema, el radio igual a 2 metros, perdón, 0.2 metros, o sea, 20 centímetros, Q es igual a 4.02 al cubo entre 3 por 10 a la menos 9, 33.5103 picocoulombs. Para el inciso C es lo mismo, pero ahora me lo pide en R igual a 0.3. Más bien, me pide el flujo, pero el flujo es igual a la carga que tengo. Entonces, con simplemente conocer la carga que tengo en ese volumen, pues si conozco el flujo. Y entonces Q es igual a 4 pi 0.3 por 10 a 3 por 10 a menos 9 entre 3. Simplemente sustituyo el valor de 3 y me da 113.0973 picocoulombs. Bueno, por el momento, pues este video es todo. Nos vemos en la próxima.